me da gusto que estén aquí. Bueno, pues vamos a platicarles un poquito por ahí de los temas que preparamos, ¿no? Considerando, pues ahora sí que en lo que hemos estado en los últimos meses, pero también en lo que creemos que va a tener alguna repercusión en lo que es el siguiente año, ¿no? Siempre hay temas que debemos de estar cuidando porque nos preocupan, nos preocupa, ¿no? Que haya algo que perturbe la continuidad de la operación. Y bueno, pues algunos ya lo sabemos, ¿no? Pero no, nunca está de más volver a recalcar o a resaltar la importancia y sobre todo, ¿no? Lo que vamos viendo a lo largo de las experiencias que nos toca ver con diferentes casos, pues resaltar, ¿no? Cuáles son esos puntos que debemos de estar cuidando para que no, pues no nos, sobre todo no nos vaya a pasar, ¿no? Siempre estar ahora sí que con esas medidas preventivas pues que todos debemos de conocer. Y si no los conocemos, pues bueno, para eso hacemos este tipo de charlas, ¿no? Que no dudo que ustedes ya las han escuchado en los temas, pero pues siempre hemos de estar continuamente actualizándonos con los temas. Entonces, bueno, me voy a permitir eh, compartirles la presentación. Por ahí, bueno, espero que ya por ahí la estén viendo. Y bueno, la plática que por ahí pues les compartimos, vamos a ver de cierta manera tres puntitos o tres rubros de temas que por ahí ya los hemos tocado en otras pláticas, pero me gustaría, bueno, que dar la plática y que si, bueno, tienen alguna duda en alguno de los temas, por favor me hagan el grandísimo favor de anotar su pregunta para que, bueno, al final podamos dar un espacio para darles respuestas, ¿no? A esas preguntas. Entonces, pues ahí vamos a estar atentos con lo que ustedes por ahí nos comenten o nos escriban o nos pregunten en el chat. Entonces, bueno, iniciando, ahora sí, ¿cuál es el objetivo que tengo yo para esta plática con ustedes? Pues es principalmente ver esos riesgos que ya les dije, son muy comunes en las empresas CIMEX porque obviamente pues nuestra plática está enfocada para este sector, para las empresas CIMEX. Como les decía, son temas que de cierta manera ya conocemos, pero bueno, hay que recalcarlos porque, por ejemplo, ahorita la mayoría de las empresas ahorita está en un proceso de renovación, ¿no? Próximos a renovar su certificación IVA-IEPS. Vamos a platicar de temas que vemos muy común que sucede con obligaciones, ¿no? Que de pronto no se cumplen como debiera de ser. Y platicándole pues algunos ejemplos para quienes no han pasado por eso, bueno, pues no, procuren que no les suceda, ¿no? Vamos a estar platicando también de lo que es el anexo 24 y el anexo 31, que es un tema, yo siempre digo que es el talón de Aquiles de las empresas, porque, híjole, donde se detectara algo en una auditoría, pues creo que es el rubro que más impacto tiene, ¿no? El anexo 31 que va de la mano y bueno, pues vamos a concluir con el tema que también hoy por hoy nos tiene con muchas dudas, que es el tema del complemento carta aporte. Y bueno, aquí vamos a estar platicando ya de las reglas, ¿no? De esas anunciadas reglas, pero ahora sí, ¿qué hemos analizado con ese tema? ¿Qué deberían ustedes de enfocarse? ¿Cuáles son los elementos importantes de estas reglas? ¿Para qué? Bueno, pues también para que eso no sea una situación de problemas entrando 2022, porque pues es cuando este rubro va a estar en el foco de diferentes autoridades. Entonces,
La idea pues es tocar estos temas, como les digo, porque son los que siento que van a estar fuertes en los siguientes, en el siguiente año. Y bueno, y como les decía, por el tema de la certificación, ¿no? En la cual ahorita pues muchas empresas están próximas a renovarse. Bueno, vamos a empezar con las obligaciones, no, yo la quise llamar así, las obligaciones no atendidas de la certificación IBA-IEPS. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre que revisamos, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones de una empresa certificada, nos encontramos con situaciones que la verdad no son atendidas por muchas situaciones y, y realmente la autoridad también de pronto creo que a lo mejor con las cargas de trabajo que tiene, no hace los requerimientos, por ejemplo, a tiempo, así como las disposiciones en algún supuesto lo establecen. Y bueno, pues vamos dejando, va pasando de que me suceda una vez, me suceda otra, y cuando te das cuenta que te llega un requerimiento por algo, entonces sí te preocupa porque dices, no lo cumplí en tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues generalmente no pasa nada porque lo cumples, porque lo atiendes, pero bueno, ¿por qué esperar hasta una situación así, no? Cuando es algo que debiéramos de estar tomando en cuenta. Entonces, eh, sucede mucho, por ejemplo, con las empresas que a lo mejor todo el año operan su certificación y al final únicamente cercano a la fecha de la renovación, entonces sí empezamos a ver cómo ando con mis obligaciones o con mis requisitos, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que te faltó actualizar, que te faltó mandar el aviso, que te traes un problema en tal situación. Y bueno, pues ahí andas ahora sí que con el temor de que de si te va a alcanzar a resolverlo de aquí a que ingreses la certificación o la ingresas así y después haces lo que tienes que hacer. Entonces, pues muchas ocasiones pasa que estás realmente incumpliendo, esa es la palabra, incumpliendo, y te aventuras a hacer la renovación porque dices, bueno, pues mi mayor escenario, ¿cuál es? Pues sería un requerimiento. Mi mayor escenario, perdón, mi peor escenario es un requerimiento y luego lo voy a atender, pero bueno, tampoco nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Con la situación en la cual tengas esa no actualización o esa no atención. Entonces, creo que eso es estar siempre jugando con fuego porque pueden pasar muchas cosas y puedes estar poniendo en riesgo tu certificación. Entonces son de los temas que vamos a platicar. Y bueno, aquí para ahora sí que poner el contexto de lo que pasa, pues debemos primero partir de cuáles son los requisitos en los cuales una empresa que ya tiene la certificación está obligada a observar constantemente, ¿no? Unos son los requisitos, que en esencia, bueno, pues siempre deben de cumplirse y que en su mayoría, bueno, pues se cumplen, ¿no? Pero algunos de pronto sufren cambios y ahí es donde entramos con los temas de que no hacemos los avisos o las acciones que tenemos por obligación hacer, y ahí se va quedando, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, bueno, el tener la opinión positiva, que bueno, pues ahí son cuestiones, ahora sí que si no tuvieras esa opinión positiva, pues estaríamos hablando de palabras mayores en temas fiscales, ¿no? Que bueno, no es algo que pase comúnmente. El personal registrado ante el IMSS, aquí quiero recalcar algo, recordemos que estuvo el tema de la prohibición de los empleados por subcontratación, y aquí quiero resaltar algo en el cual muchas empresas, incluso por requisito de la certificación, te decía, si tienes personal subcontratado, bueno, pues también tienes que avisarlo, tienes que incluso hasta proporcionar que si el contrato de prestación de servicios. Entonces, ubiquen esa parte porque a lo mejor los de comercio no estamos tan, digamos que involucrados con el tema laboral que se estaba dando, que sabemos que ya no va a haber
empleados subcontratados y hasta ahí me quedo. Pero en tema de comercio, recordemos que para la certificación se tuvo que haber avisado, ¿no? Es decir, hay empresas que tienen avisados que tienen una, que tenían un contrato de servicios con una empresa, es decir, tenían personal subcontratado. Entonces, ante eso, bueno, pues también ahora se viene una obligación que es la de dar de baja. Entonces, es importante que se cumpla con eso, ¿no? Porque probablemente sí se están haciendo los cambios en cuestión laboral, en cuestión fiscal, en cuestión de sueldos, pero estamos a lo mejor olvidando la parte de certificación en donde también tenemos que hacer ese aviso que, bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, por eso también este requisito ahorita en esta etapa es importante por ese tema, ¿no? Bueno, otro de los requisitos, pues el no estar en las listas, pues, creo que no es común. El contar con los certificados de sellos digitales vigentes, ese lo vamos a tocar ahorita porque viene una reforma importante en este tema. El tener registrados ante el SAT los domicilios, también lo vamos a platicar ahorita de manera particular porque cómo suceden situaciones con el tema de los domicilios. El tener los medios de contactos actualizados en buzón tributario, que creo que, bueno, ya se ha vuelto una constante de cumplimiento, porque antes, pues, no, simplemente no, ni siquiera los actualizabas, ahora pues ya por lo menos ya es una constante de cumplimiento, ¿no? Los clientes o proveedores en el extranjero, que bueno, creo que eso no hay mayor movimiento. El legal uso o goce del inmueble, que también lo vamos a platicar porque con esto también es otra de las cuestiones que no son muy comunes en su cumplimiento. Lo relacionado a los socios y accionistas, que bueno, pues que no tengan querella o denuncia, no es algo común que pase. Los socios accionistas que no estén vinculados con alguna empresa cancelada, ¿no? También de los menos que suceden, ¿no? Entonces, bueno, todos estos requisitos los debemos de tener presentes porque son los que tenemos que estar atendiendo, ¿no? Pero ahorita les digo, vamos a platicar de esos con los que comúnmente hay problemas. Por el otro lado, tenemos los avisos, ¿no? Esos avisos que las mismas disposiciones, las mismas reglas nos dicen, oye, ¿tienes una certificación? Bueno, si te sucede esto, tienes la obligación de estar dando el aviso y te dice exactamente, y te dice claramente por qué son esos avisos. Entonces, tenemos esos avisos de si hay un cambio de domicilio, un cambio de denominación, esos avisos por el documento del legal uso goce, si cambiases de algún proveedor, el aviso que es el que ahorita vamos a platicar del personal subcontratado, o alguna modificación de los socios o accionistas, o de los clientes y proveedores en el extranjero. Entonces, esos avisos están bien delimitados y la verdad es que creo, me atrevo a decir que es muy poco el porcentaje que realmente le da seguimiento a los avisos cuando hay algún cambio. La mayoría de las empresas creo que estos se les olvida y bueno, también no es tanto que se les olvide, ¿no? Sino que a veces es la falta de comunicación entre las áreas y como esto tiende a ser una actividad que llevan las áreas de comercio, bueno, pues si hay cambios en temas fiscales, ¿no? Pues esa falta de comunicación es lo que hace que, bueno, esos avisos no se den. Eso es lo que vemos mucho en la ausencia o en la falta de los avisos, ¿no? Entonces, súper importante que haya esa comunicación. Entonces, les digo, así de manera general, son estas obligaciones que debieran de estarse cumpliendo constantemente para que tu certificación pues ahora sí que no se ponga en ningún riesgo, ¿no? De requerimiento o de alguna otra situación. Y bueno, aquí las situaciones que ponen, y bueno, yo aquí puse que ponen en riesgo la certificación, pero más bien yo creo que ponen incluso en riesgo la operación de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pueden desatar varias situaciones y no nada más con el tema de la certificación, ¿no? Sino también en temas fiscales. Uno de ellos esto pasa mucho y a lo mejor algunos aquí se van a sentir identificados, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, pues a veces sucede que las empresas, de pronto dicen, bueno, es que tengo mi domicilio, lo tengo dado de alta, sí, en Secretaría de Hacienda, en Secretaría de Economía,
pero resulta que por alguna razón nos vamos a ampliar y hay una bodega que no sabemos si vamos a usar tanto tiempo o no, o me la prestaron, pero no sé si la quiero rentar. Entonces se van dando situaciones que se salen, ¿no? También de las manos del personal, porque pues son decisiones que toman ahora sí que los directivos, ¿no? Pero eso genera, la verdad, genera un riesgo en muchos aspectos. Entonces, es importante que no se tengan esas situaciones porque ahí atentas hasta con el programa IMEX, ¿no? El tema de no tener esos espacios registrados y la certificación es muy clara. Te dice, oye, debes de tener registrados tanto en el SAT como en Secretaría de Economía esos domicilios o esos espacios en donde tengas proceso productivo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas a veces dicen, bueno, es que la verdad nada más lo voy a usar por un tiempo, ¿no? Es temporal, entonces, pues, ¿cómo lo voy a dar de alta y luego lo voy a dar de baja? O sea, ni siquiera a lo mejor nomás lo voy a tener un mes. Entonces, bueno, es importante que esta parte la tomen en cuenta porque es común, créanme, es muy común que suceda y bueno, pues si por alguna razón tuviesen alguna visita y no nada más de certificación, alguna visita por alguna autoridad y esto es detectable, pues ponemos en riesgo todo, ¿no? El programa, IMEX, la certificación, padrón, todo, ¿no? Entonces, por eso, súper importante tener estos domicilios registrados. Otra de las situaciones que también es común y la vemos son los domicilios que sí, efectivamente los tienes dados de alta, pero ¿qué pasa? Por alguna razón no te enteraste eh, que el municipio cambió la nomenclatura o cambió el nombre de la calle, o el código postal, no sé. Entonces, o hizo un reajuste, ¿no? Y la verdad es que sí, todo lo tienes muy bien dado de alta, pero ¿qué crees? El domicilio correcto no coincide con el que el municipio tiene. Entonces ahí ya empiezas a tener esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque toda tu documentación está registrada con lo que tú venías, ¿no? Pues ahora sí, con lo que tú conociste en un inicio, pero ya con ese cambio oficial que se da, pues obviamente eso te puede generar problemas. Entonces es importante que lo revisen porque pues sobre todo las empresas, a lo mejor las que ya traen una certificación de mucho tiempo, ya les pasó por algún requerimiento, tuvieron que dar cuenta por requerimientos, porque esto sucedió así, por requerimientos era donde se daban cuenta que traían una diferencia, pero hoy en día hay empresas que han adquirido la certificación y que no se han dado cuenta que traen un problema en este sentido. Entonces, aunque no lo crean, pareciera que no, pero sigue siendo un tema muy común en cuestión de los domicilios. Entonces, por eso hay que revisar, no está de más. Digo, yo creo que todos, incluso aunque estén rentando, bueno, pues nada más verifiquen, ¿no? Confirmen cómo está su domicilio, sobre todo en el predial. ¿No? De ahí te vas a dar cuenta si es el mismo que tú traes en todos tus documentos, porque si traes alguna diferencia, pues probablemente hubo un cambio. Entonces, es importante, ese es uno de los documentos base, es el predial, para ver cómo está sentado el domicilio, que integra lo que es el número, la calle, el código postal, todo eso. Entonces, revísenlo. Otro de las situaciones, bueno, yo creo que los que están también aquí escuchándome y que están involucrados más con los temas de cómo año con año la autoridad hace reformas fiscales, reforma a código fiscal, reforma a las reglas de la resolución miscelánea, y bueno, nos damos cuenta que cada año nos van subiendo condiciones, obligaciones que tienen mucho que ver con los temas por ejemplo, con los certificados de sellos digitales, ¿no? Que si el año pasado me subieron una causal porque me lo van a restringir por esto o me lo van a cancelar por esto. Y entonces cada vez más la lista se va haciendo más grande, ¿no? En temas bueno, ¿y ahora qué debo cuidar?
Entonces, por ejemplo, para temas de certificación, en certificación nos dice, a ver, tu obligación es que tengas tus certificados de sellos digitales vigentes, ¿no? Deben de estar vigentes. Para los que no han obtenido una certificación, bueno, pues hay unas condiciones, te dicen no debes de haber estado en tales situaciones en los 12 meses anteriores, pero los que ya tienen esa certificación, pues deben de estar cuidando no caer en esos supuestos para no poner ahora sí que en riesgo la certificación. Y bueno, aquí yo les pongo, digo, porque la lista es grande, pero por ejemplo, te dicen, bueno, que no presentes la declaración anual. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro es las operaciones inexistentes, ¿no? El otro son los medios de contacto que no estén correctos en el buzón tributario. Y bueno, dice uno, bueno, pues yo creo que ante eso, pues lo llevamos bien controlado, entonces no tengo problemas con mis certificados de sellos digitales. Bueno, hasta ahí vamos bien. Aquí les quiero platicar lo que viene para el siguiente año, qué se adiciona, o sea, que ahora de qué me debo cuidar para no caer en una restricción de mis certificados de sellos digitales, y es el que yo pongo en la parte de abajo que está en azul. Ahora, para 2022 debemos de cuidar no caer en uno de las conductas del artículo 85, fracción 1 del Código Fiscal. Y bueno, aquí también lo que hice fue poner el que podría ser más común en los temas de comercio, ¿no? En el tema, podría ser más común. Y fíjense cuál es. De entrada tendríamos que voltear a ver el 85, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas que me dice el artículo 85 del Código Fiscal? Una de esas conductas es no suministrar los datos o informes que legalmente exigen las autoridades fiscales. Esa es una conducta. La otra conducta es no proporcionar la contabilidad o parte de ella. Aquí estamos hablando en conductas cuando estás dentro de una facultad de comprobación. Si tú cometes una de esas conductas, bueno, entonces eso te puede llevar a que la autoridad de manera automática te restrinja los certificados de sellos digitales. Y ya sabemos que la restricción de los certificados de sellos digitales, pues nos mete de entrada en el tema de no poder emitir CFDIs, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué lo resalto? Bueno, lo resalto porque, y no me van a dejar mentir los que ya han estado en facultades de comprobación, que una de las estrategias, e incluso yo la he recomendado, lo digo así, de las estrategias, por ejemplo, cuando tenemos que aportar documentación, por ejemplo, el reporte de anexo 24, y que decimos, ¿sabes qué? Valdría la pena mejor revisarlo antes de proporcionarlo y hacerte acreedor a la multa, ¿no? Mejor una multa, pero lo revisas bien y luego lo entregas. Bueno, pues si el no entregar la información, estarías cayendo en la conducta de no proporcionar la contabilidad o parte de ella, pero te genera una multa. Ese es el peor escenario. Sin embargo, si ante esa situación de no presentar, la autoridad te vuelve a requerir, eso es una reincidencia que trae también otra multa. Nada más que aquí, para este efecto, el caer en una reincidencia por no proporcionar la información, eso te sube o te va a subir en 2022 a una causal de restricción de sellos, de los certificados de sellos digitales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado si estuviéramos en una auditoría, en una facultad de comprobación, y que de pronto omitimos proporcionar información por estrategia o porque no la tenemos, hay que evitar irnos a una reincidencia, porque esa reincidencia me puede llevar a una restricción de certificados de sellos digitales. Entonces, por eso es importante, esto es lo que se suma en la reforma del 2022 y que obviamente pues nos pone, ahí nos empieza esto nos genera un incumplimiento para con nuestra certificación, pero creo que el primer efecto pues es que nos para un poquito ahí nuestras actividades, ¿no? Nuestra operación, nuestra operatividad fiscal.
Entonces, por eso es importante que estemos teniendo en cuenta, les digo, siempre, y por ahí deben de venir más cosas en la reforma fiscal. Digo, yo identifiqué esta parte porque está vinculada con una de las obligaciones o de los requisitos de la certificación, pero bueno, hay más cosas que vienen con la reforma fiscal, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan muy presente. Y dentro del tema, ahora sí, de lo que no se cumple, estos son los avisos, ¿no? Ya, les decía, con las situaciones anteriores tenemos parte de lo que es los domicilios. Bueno, los domicilios son constantemente un tema con el cual por el cual las empresas, pues no sé si lo dejan pasar, se les olvida la falta de comunicación, pero súper importante que cuando haya un cambio en el domicilio, porque das de alta uno, porque lo tienes que dar de alta, porque no lo estás usando, o por X o Y se pueden dar muchas situaciones para actualización, lo que decíamos, ¿no? Que si me cambió por ahí la nomenclatura, pues eso me genera un cambio, por lo tanto, ese cambio me va a generar también un aviso. Entonces, esos avisos de actualización, de alta, de baja, son a los que estamos obligados y hay que hacerlo, ¿no? Porque también aquí las reglas de comercio nos dicen, oye, una vez que se presente esta situación, este cambio, esta actualización, esta alta o esta baja, tienes que hacerlo dentro de los primeros 5 días en que se efectúe el cambio. La realidad, yo creo que nadie cumple con este plazo, ¿no? Aun y cuando te lo establece la regla. Entonces, muchos de pronto ya cuando pasa el tiempo, pasaron los meses y apenas vas a dar el aviso y la primera pregunta es, oye, ¿y si no lo hice en tiempo, qué va a pasar? Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? No lo hiciste en tiempo, pero hay que hacerlo. Pero pues no estemos dejando que eso se vaya así, ¿no? ¿Para qué queremos que nos lo recuerden con un requerimiento? Un requerimiento nos pone en el ojo de la autoridad y bueno, pues si a lo mejor el tema era el domicilio, pues con eso hasta arriesgamos a que volteen a ver otras cosas, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo de manera espontánea, pero este es uno de los avisos que comúnmente no se cumplen como debiera ser, ¿no? El otro, también es el tema del contrato, o sea, y el ejemplo del contrato de arrendamiento, que es el mayormente el que cambia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los contratos que sí a veces solo son por 2 años, y bueno, pues hay que estar cuidando con la vigencia, o sea, es que ya se venció, pero ni siquiera de aquí a que voy y hago los cambios y luego sucede mucho que a veces entre arrendadores y arrendatarios, bueno, la comunicación no fluye tan rápido, entonces hay que corretear las firmas. Entonces se dan una serie de cosas que también, eso también te sube, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el tiempo de empezar a ver, ¿no? Que cómo estoy para mi renovación y empiezas a darte cuenta que traes problemas en eso, ¿no? El contrato está vencido, o las partes cambiaron, o el domicilio cambió y pues en consecuencia también tengo que cambiar mi contrato de arrendamiento. Entonces, esas situaciones que nos generan, pues nos debieran, más bien, debieran de hacernos estar conscientes que tengo que presentar un aviso. Entonces, este aviso, les digo, es de los que se olvidan, es de los que no se presentan y lo mismo, o sea, aquí la sugerencia es no te esperes a que la autoridad te lo requiera, porque si te lo requiere, lo vas a poner a tu empresa en el foco rojo de otras cosas. Entonces hay que cumplirlo, aún aquí bien cuando no se establece plazo, ¿no? Y el otro aviso, les digo que tampoco es común que no se cumplan, y esto sucedía también en el tema de, bueno, vámonos antes, cuando todavía no estaba prohibida la subcontratación. Bueno, pues el tema de la alta y la baja, yo creo que casi nadie lo hacía, ¿no? El tema de que si ya dejé de trabajar con tal empresa y voy a trabajar con otra, entonces también como que no era un aviso que se cumpliera. Pero aquí sí lo resalto, empresas, las que tengan o las que venían trabajando todavía en este año con empresas para subcontratación de personal, tienen que darlo de baja. Es decir,
derivado de la reforma laboral ya sabemos que la subcontratación quedó prohibida, por lo tanto, pues ya no pueden tener ese tipo de contratos. Bueno, digo, hay otros esquemas, pero en el caso de la subcontratación como tal, hay que darlos de baja y eso implica presentar un aviso, ¿no? Porque a lo mejor estamos preocupados sí por cumplir el tema de no, ya no estamos subcontratando, ya esa parte no está, pero se me va a olvidar que tengo que dar un aviso de baja porque antes sí lo manejaba. Entonces, esto hay que voltear a ver quiénes estaban en ese supuesto para que cumplan con este aviso y lo mismo, que no se coloquen en la lupa de la autoridad para tenerles que mandar un requerimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque no has hecho a lo mejor ese aviso, porque pues, en consecuencia ya no hay manera de que se tenga personal subcontratado, ¿no? Una de las condiciones para renovar la certificación IVA-IEPS y esto es súper importante, ¿no? Miren, las mismas reglas nos dice, oye, vas a renovar certificación, pues nada más no debes de tener saldos vencidos con relación al anexo 31. Y pues bueno, aquí decimos, pues, ¿qué es seguridad o qué certeza tengo yo, empresa, de que no tengo saldos vencidos, ¿no? Entonces, la verdad, pues ante los saldos vencidos, híjole, pues sería un tema porque imagínense que efectivamente meto mi certificación, la renuevo, pero pues por ahí el SAT me ubica que tengo saldos vencidos y a lo mejor digo yo, pues lo que viene es un requerimiento, ¿no? Pues sí tengo un requerimiento, pero también cuánto plazo tengo, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar, porque si no desvirtúo esos saldos, entonces, bueno, pues yo me puedo entonces subir a un tema de procedimiento de inicio de cancelación. Entonces, este tema lo vamos a ahorita a robustecer con el tema de anexo 31 y anexo 24. Por eso, pero solo quiero que sepan que es una condición, o sea, que no se nos olvide que para renovar la certificación es una condición no contar con saldos vencidos. Lo debemos de tener muy presente, ¿no? Y en el tema de la renovación también que no nos pase, porque ya lo hemos escuchado, muchas de las empresas que pierden la certificación, ojo con esto, muchas de las empresas que han perdido la certificación en los últimos años, ha sido también porque no renuevan en tiempo. Entonces, bueno, hay que cumplir con todos estos requisitos y obligaciones que les digo. Si queremos mantener nuestra certificación para el 2022 sana, pues hay que cumplir con las obligaciones y con los constantes, con los requisitos que deben de ser constantes. ¿Para qué? Bueno, pues para que no tenga yo ningún problema. Pero aparte, como ahorita, para las que están ahorita en ese proceso de que van a entrar a renovación, pues también debo de hacerlo dentro de los 30 días previos, ¿no? Que no se me pase esa fecha, porque si se me pasa, bueno, pues ya sabemos que ahí no hay vuelta de hoja, se pierde la certificación. Entonces, muy importante esto para quienes van a hacer la renovación de certificación. Entonces, de manera general con este tema, bueno, lo que les puedo decir es que, bueno, pues la certificación es importante, porque la necesitamos para el 2022 y hay que tomar en cuenta todas estas situaciones que se vienen, ¿no? El tema de estar constantemente en cumplimiento para que mi certificación, pues de cierta manera esté blindada, ¿no? Y bueno, de la mano de mi certificación, pues también está mi anexo 24 y mi anexo 31. ¿Por qué? Bueno, pues porque para mi certificación también, uno de los requisitos que es el anexo 31, pues está ligado a estos temas, ¿no? Al tema, por ejemplo, de anexo 24. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Es ese control de inventarios que tenemos, el cual las mismas disposiciones nos dicen, oye, a ver, estás obligado a tener un anexo 24, la certificación me lo pide, obviamente mi programa IMEX, debes de llevarlo de manera automatizada, tiene que cumplir con los campos del anexo 24 como tal. Y bueno, pues entonces es todo un tema técnico, pero pues que estamos obligados a observarlo. Aquí una de las cuestiones es si nosotros entramos al tema de lo que nos dice cómo debe de estar ese anexo 24, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una auditoría,
muchas empresas de pronto tienen que lidiar con el tema del criterio de la autoridad de considerar obligatorio o no el número de parte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ese tema puede ser el que nos esté dando ese problema por la observación que nos estén haciendo. Y la verdad, pues es que el número de parte, así que tú lo veas obligatorio dentro de los catálogos o dentro de las disposiciones aduaneras, no está, pero a final de cuentas, bueno, pues se vuelve un elemento importante dentro de nuestro reporte. Entonces, por eso, bueno, hay que considerar en el todo de nuestro anexo 24 cómo estamos manejando esta información, porque eso es seguro. Si ustedes experimentan una auditoría por parte del SAT o del SAT Baja California, en el caso de nuestra región, probablemente se van a enfrentar con este tema del número de parte que ahorita lo platicamos, ¿no? ¿Cuáles son esas problemáticas principales que ubicamos con el anexo 24? Bueno, pues tenemos de entrada lo que es esa integridad que debiera de tener ese anexo 24, del cual la verdad no la tiene. ¿Y qué les digo con esto? Las auditorías en este rubro van a continuar. En nuestra región van a continuar y todavía se han venido incrementando, porque si antes solamente teníamos las auditorías que nos hacía el SAT federal, bueno, pues ahora tenemos también las auditorías que hace el gobierno del estado. Y creo que en mi particular punto de vista, me parece que las auditorías de gobierno del estado están muy fuertes en este sentido. Este es uno de los temas a los cuales se están enfocando muchísimo y aquí pues tenemos que, ¿qué debemos de tomar en cuenta ante una auditoría que nos estén haciendo? De entrada, la integridad de la información de los reportes que les presentamos, que obviamente vienen de mi sistema de anexo 24. ¿Con qué nos encontramos comúnmente en los reportes? Bueno, pues que tengo información que está desactualizada, ¿no? En cuanto a números de parte, fracciones arancelarias, patentes. La información capturada con errores. Bueno, pues aquí también, la verdad, o sea, un sistema, y lo digo también, lo he dicho muchas veces con mis clientes cuando me preguntan, oye, pues ¿cuál es el anexo o el proveedor que me recomiendas? Bueno, pues es que puede haber proveedores que la verdad estén a la vanguardia con sus plataformas, con sus equipos y todo, pero ¿de qué sirve que sean, que tengan ese nivel de servicio si tú estás capturando información errónea, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo estás alimentando. Si lo estás alimentando con errores, pues obviamente no esperes que tus resultados sean los mejores, ¿no? El tema de la información que no se registra en el sistema, que pareciera que esto no debiera de pasar, pero sí pasa, no se registra. Pero todo esto, aparte, cuando no haces esas validaciones con el Data Stage, ¿no? También el tema cómo es que hoy en día también ese Data Stage se vuelve una herramienta importante para que tú puedas validar esa información, y si no la usas o si no la solicitas, pues creo que te estás perdiendo de un elemento de revisión y de prevención muy valioso como es el Data Stage, ¿no? Entonces, también el tema de los billetes de materiales, para aquellas empresas que utilizan billetes de materiales, que no los estés actualizando, que no estés teniendo pues esa mecánica de actualizar la información. Y les voy a decir qué pasa en una auditoría. Si tú traes errores en este tema, en el tema de integridad, fíjense, todavía no entro al tema de los resultados que te da esta información básica. Si tú traes problemas en este tema, créanme, la autoridad que te esté revisando un reporte de anexo 24 no se va a tomar
ahora sí que la molestia de ver si te faltaron pedimentos, de ver si te estás capturando erróneamente, de ver si lo validaste o no con DataStage, o sea, no se van a tomar esa molestia. Realmente con lo que tú le des, con eso te van a dar resultados. Entonces, por eso es súper importante que esa primera parte, esa base, esa información base, la tengas de manera correcta. Entonces, creo que aquí hay muchos quienes sí validan esa información y bueno, pues de entrada que tengas esa seguridad de que tu información es correcta, de que no tienes errores en esto, bueno, pues ya tienes de avance mucho, ¿no? Porque si no, pues imagínate cómo va a ser ahora sí el resultado. Le digo, los billetes de materiales desactualizados creo que son de los principales problemas porque tú puedes pensar, bueno, sí, tengo todo muy bien, mi información es completa, es correcta, pero a la hora de hacer las pruebas con los billetes de materiales, pues ahí sí la información no da, no es congruente. Entonces, por eso también los billetes de materiales tienen que tienen su particularidad o su importancia específica, ¿no? ¿Qué afectación te da? Ahora sí, es decir, si mi información de anexo 24 no está bien, no está bien en estos puntos que tocamos ahorita, bueno, pues obviamente me va a afectar las descargas, ¿no? Les decía yo, pues si estás alimentando de manera errónea, si no te estás dando cuenta que te faltan pedimentos, pues obviamente a la hora de hacer las descargas, pues vamos a tener diferentes consecuencias, ¿no? Que si vamos a tener saldos abiertos, que si vamos a tener sobredescargos, que si tenemos pedimentos rectificados que nos están asentando también de manera uniforme, que esa es otra de las situaciones comunes en los reportes. Y les digo, la autoridad no te va a decir, mira, creo que aquí estás haciéndolo de esta manera, por eso no nos va a dar un buen resultado. No te van a decir eso, ¿no? Ellos van a revisar y te van a dar el resultado. La incongruencia con los billetes de materiales que les decía y obviamente pues la temporalidad de las mercancías que vas a tener esa afectación, ¿no? Porque puede haber incluso a veces que no, me ha pasado en casos en donde la diferencia en cuanto a los meses es muy marcada cuando son tienes primero por fecha de facturas, tienes primero las exportaciones y luego las importaciones. Entonces, pues ya ahí te vas dando cuenta que algo no está bien. Entonces, bueno, esas son las situaciones, son las consecuencias que te puede estar dando que tú no estés alimentando bien ese anexo 24. Y aquí, pues, ahora sí que yo les hago esta pregunta a manera de reflexión, ¿no? Yo creo que los que han pasado lo saben más, los que no se lo han de imaginar, pero ¿sabes cuánto tiempo toma hacer una reestructura de anexo 24? Bueno, pues los que los han experimentado no me van a dejar mentir, pero pues pueden ser muchísimos meses, ¿no? Hay quienes llevan hasta se han aventado hasta el año o más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que imagínense que tuviéramos este tipo de problemas y no nos hemos dado cuenta, no los hemos visto, pues, ¿qué podemos esperar si tenemos ahora sí que una auditoría y me observan este rubro? Me observan este rubro, me doy cuenta que tengo todo esto, me doy cuenta en la auditoría con los resultados que me está dando la autoridad y apenas voy a hacer algo, prácticamente, o sea, ténganlo, es 100% seguro que el tiempo no les va a dar para poder responder ante la autoridad. Entonces, por eso, esto es de los temas importantes. Yo, la verdad, lo resalto mucho y les vuelvo a repetir, ¿por qué? Bueno, pues porque en nuestra región tenemos ahorita muy fuertes lo que son las auditorías también de gobierno del estado. Entonces, no esperemos a que nos llegue una auditoría y a que apenas en la auditoría estemos viendo o estemos encontrando que tenemos estas situaciones con respecto a mi anexo 24. Hay que tomar acción, hay que revisar. De la mano de esto, obviamente, está mi anexo 31. Y bueno, no sé si alguno de ustedes aquí
ingresó a mi plática anterior, que en donde yo les hacía por ahí una explicación de cómo es posible ver aquellas incidencias de una manera muy conceptual dentro del portal de anexo 31, ¿no? En donde la verdad es que a veces no necesitas ni siquiera toda una plataforma para darte cuenta, nada más, que sí puedes tener problemas en tu anexo 31, ¿no? Obviamente ya el detalle, pues ya requiere un poquito más de trabajo, de meterse a fondo, pero sí hay cuestiones que son muy visibles en el portal. Una de ellas, pues obviamente es el sobredescargo, que bueno, pues ese sobredescargo nos va dando indicios de que algo está mal y que viene de mi anexo 24. Entonces, me parece que aquí los que se encargan a lo mejor ahorita por ejemplo, de revisarnos nuestro cumplimiento en la certificación, me parece que todavía no han dado ese salto como para decir, a ver, ahora sí voy a revisar, sé cómo revisar anexo 31, lo voy a cuestionar, pero tampoco juguemos con eso, ¿no? Tampoco pues ahora sí que nos pongamos en el tema de, bueno, pues al cabo que ellos no lo revisan. No nos quedemos con eso. Me parece que hay que tomar, de verdad hay que tomar con seriedad lo que se esté visualizando en nuestro portal. ¿Por qué? Les digo, pues porque hay cuestiones que son muy visibles como esto y realmente, pues creo que venimos, hay que tomar como beneficio el tema de que si todavía no está siendo cuestionado, entonces todavía puedo hacer muchas cosas con mucho tiempo, ¿no? De una manera espontánea, sin necesidad de que me lo estén cuestionando en alguna facultad de comprobación. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son también las principales problemáticas de anexo 31? Ya cuando te metes a revisar anexo 31, obviamente te vas a encontrar con problemáticas que las vienes arrastrando desde que te certificaste, desde que presentaste por primera vez tu inventario inicial y se te han venido acumulando con el tiempo con los informes de descargo. Y la verdad es que por más que a lo mejor ahorita digas, es que ya me corregí, ya lo estoy haciendo bien, pues traes una historia y esa historia te va a venir repercutiendo. Entonces, es lo mismo que anexo 24, ¿no? O sea, probablemente sí, bueno, ya lo voy a empezar bien porque a lo mejor la persona que hoy se está haciendo cargo toma en cuenta todo muy bien, sí, pero traes una historia y esa historia te viene dando afectaciones hacia adelante. Entonces aquí, si desde un principio traemos problemas con ese inventario inicial que se subió mal, ¿por qué? Porque no fue cruzado con lo que se tenía en inventario físico. ¿Por qué? Porque subiste cantidades que no eran. Y bueno, aquí yo les pongo los ejemplos comunes con el inventario inicial. Que no fue cruzado, que no se concilió contra Data Stage, que subiste valores mayores a los que realmente tenías, que hay mercancías duplicadas como activos y como insumos, y bueno, cuestiones que tienes ahí, que si no las revisas y no las tomas en cuenta, pues ese problema lo vas a seguir teniendo siempre hacia adelante. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Por el otro lado, pues están los vinculados a los descargos, que bueno, pues ya decíamos, de manera muy, muy visual en tu portal, puedes ver los saldos vencidos, puedes ver los sobredescargos, pero ya el fondo de lo que te puedas encontrar en anexo 31 probablemente requiera que lo analices más a fondo. Pero si traemos problemas con anexo 24, pues no esperemos que anexo 31 esté bien. Vamos a tener también problemas. Entonces, lo mismo les digo, yo sé que actualmente anexo 31 no es cuestionado como una facultad de comprobación, pero ¿para qué esperarnos a que eso empiece a suceder? ¿No? La misma pregunta sería, ¿cuánto nos tardaría corregir un anexo 31? Y a lo mejor aquí pueden decir, bueno, pues es que a lo mejor ahí puedes jugar, ¿no? Con los informes de descargo, qué sé yo. Pues eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque pues así quiero ver el día que esto no lo revisen en conjunto.
Entonces, por eso también tomen en cuenta lo que les está diciendo su anexo 31. No lo dejen así, estamos en tiempo. No sabemos si en el siguiente año la autoridad esto ya lo revise en conjunto o lo cuestione más. Ahorita, por ejemplo, la verdad es que la autoridad siempre también está mejorando sus procesos de análisis de riesgo, está mejorando sus métodos para fiscalizar. Aquí les hago un paréntesis, por ejemplo, en esta semana, en menos de una semana, he visto cartas invitación que les han estado llegando a empresas de la región, en donde, bueno, pues están cuestionando así algo muy directo, ¿no? A ver, te detecté esto, te requiero esto. Entonces, bueno, ya hacerlo por una carta invitación habla de que están mejorando porque no se van a desgastar en una visita, ¿no? Es decir, saben que ya identificaron dónde está este problema, prácticamente los tienen contra la pared, no hay de otra, se tienen que, digamos que, regularizar o corregir. Y bueno, pues así hacia adelante lo vamos a estar viendo. Entonces, probablemente a lo mejor el anexo 31, si uno un día nos llega una carta de invitación y nos diga, a ver, ¿por qué tienes estos sobredescargos, estos saldos vencidos? Y compruébamelos. Entonces, no esperemos a eso, no esperemos a ponernos en el ojo del huracán para poderlo solventar. Hay que revisarlo con tiempo, ¿no? ¿Y esto por qué se los digo? Bueno, pues porque el anexo 24 y el anexo 31 como tal te impacta en tu certificación. Obviamente te impacta en tu programa también, pero te impacta en la certificación. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada, como causal de requerimiento, es causal de requerimiento que no acredites un control de inventarios que se encuentra de conformidad con las disposiciones, ¿no? Es decir, sí, debes de tener un control de inventarios, pero también lo debes de tener, o sea, funcionando bien conforme las disposiciones lo establecen. Entonces, si no tienes un control de inventarios bien y luego aparte tu anexo 31 trae por allí algunas diferencias en sobredescargos o se visualizan saldos vencidos, pues bueno, pues creo que no tienes mucho que decir, ¿no? Traes un problema. Entonces, ante una causal de requerimiento que ya lo veíamos en certificación, un requerimiento, lo debes de cubrir en 20 días hábiles. Eso es lo que te da certificación para que tú le acredites algún tipo de situación que te esté requiriendo. Y entonces la pregunta aquí vuelve a ser, 20 días hábiles en el tema de la certificación IVA-IEPS, ¿te es suficiente si tuvieras uno de los problemas que solventar o corregir en anexo 24 o en anexo 31? No, definitivamente no es un tiempo suficiente. Entonces, y aquí, bueno, pues imagínense que nos cuestionaran anexo 24 y anexo 31 porque lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Certificación IVA y IEPS tiene facultades de comprobación para poder revisar, para poder hacer visitas domiciliarias, para podernos cuestionar el anexo 24 y el anexo 31. Claro que lo puede hacer, tiene las facultades para hacerlo. Entonces, yo me imagino el día que nos cuestionen o en un requerimiento, pues este tipo de tema, ¿no? El hecho de, a ver, dime por qué tienes sobredescargos en anexo 31 y por qué se te visualizan saldos vencidos y aparte, dame tu anexo 24 para poderlo corroborar. Entonces, imagínense algo así. Entonces, pues ahí estaríamos en problemas porque nuestros 20 días no serían suficientes y si no son suficientes, nos subimos a un tema de inicio de cancelación de la certificación. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa. Esto debe de ser importante ahora, el siguiente año y hacia adelante. Hay que estar atentos con este tema de anexo 24 y anexo 31. No lo dejemos porque no solo nos afectaría en una auditoría de comercio exterior de las que conocemos de las visitas domiciliarias. No, puede ser perfectamente cuestionado por la propia autoridad que nos renueva o nos otorga la certificación IVA-IEPS, ¿no? Bueno, no sé si a ver, aquí, bueno, me voy a aprovechar porque estamos en el tema, ¿no? Pero dice, pregunta, si tengo mi saldo inicial de 2015, anexo 31 incorrecto, ¿el SAT puede revisarlo? ¿Es recomendarlo cambiarlo, dejarlo así está válido? Ok, mi saldo inicial, quiero pensar que te refieres a
al inventario inicial. Mira, la respuesta es, ¿puede? Claro que puede. Ahora, ¿sabe? Ahí sí, creo que me atrevo a decir que todavía no llegan a ese nivel de revisión, pero finalmente si traes un inventario inicial incorrecto, pues hacia adelante te va a estar generando problemas. Entonces, eso te puede generar que te estés teniendo sobredescargos, que estés teniendo saldos vencidos, lo cual sí es visible y eso sí de una manera muy sencilla lo pueden cuestionar. Entonces, ahí la sugerencia por eso es, hay que revisar qué subiste, hay que hacer ese análisis en anexo 31 para que puedas identificar y puedas corregir. Y de corregir, claro que puedes. De hecho, es algo, pues sí, es algo que por disposición puedes hacerlo. Entonces, lo mejor es hacerlo. Ahorita que todavía se puede, porque quién sabe el día que nos digan ya no se puede, pero ahorita se puede hacer. La recomendación es sí hazlo. Y la autoridad puede hacerlo, claro que puede hacerlo. ¿Sabe? Probablemente todavía no, pero con solo cuestionarte las consecuencias de los saldos o los sobredescargos, pues ya te pone ahora sí que contra las cuerdas, ¿no? Para que tengas sí o sí que corregir todo eso hacia atrás. Y bueno, pues hasta aquí les digo, esos son los temas que yo ubico importantes. O sea, queremos seguir manteniendo esa certificación. No quiero tener problemas con el anexo 31. Obviamente hay muchos temas que son importantes, pero yo insisto, hay que cuidarlos para el 2022. Hay que cuidarlos mucho, ¿no? Y bueno, ahorita pues vamos a entrar entonces con el otro tema que también, ¿no? Ese es el que nos ha traído en estos meses. Ahora sí ya me toca cumplir, no me toca cumplir, ¿por qué sí debo cumplirlo? Y luego ya me aprendí una parte que debe ser así, pero ahora resulta que me sacaron otras reglas, entonces ya no le entiendo. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de estas nuevas reglas, estas que están anunciadas en una versión anticipada, para que ustedes ahora sí ubiquen de una manera esquemática, simplificada, qué nos dicen. ¿Qué nos dicen estas reglas y en dónde me subo yo como empresa IMEX, dónde me puedo subir como empresa IMEX a esas obligaciones? ¿Qué debo de cuidar? ¿Qué debo de poner especial atención? Bueno, de entrada aquí les pongo esto, digo, ya que estuve leyendo y dándole vueltas a todas las disposiciones y a las reglas y a todo cómo está, yo quise identificar los elementos que ustedes deben de considerar, deben de tomar en cuenta para ver cuál es su escenario, qué te va a aplicar, si debes de asentar el complemento o no, ¿no? O sea, si lo vas a incluir o no. Y bueno, uno pues son los sujetos obligados. Entonces, como sujetos obligados debemos de tener muy presente que las reglas nos hablan de propietarios, nos hablan de poseedores, nos hablan de tenedores, nos hablan del agente de transporte y los intermediarios. Ya con las reglas anteriores, lo nuevo que se subió aquí fueron los poseedores o tenedores, porque bueno, pues ahora sí me parece que de una manera muy precisa, ahí entran las IMEX, ¿no? Cosa que antes que si estaban en los intermediarios, que no, bueno, pues ya, poseedores o tenedores, ahí entran. Entonces, ahí están los sujetos obligados y obviamente también esos sujetos obligados en algunos casos se relacionan también con una prestación de servicio, ¿no? O hay servicios también de manera particular, porque estas reglas ahora se dividieron también para señalar servicios que tienen su propia mecánica para cumplir con este CFDI de traslado. Entonces, ¿cuáles son esos servicios? Bueno, pues es paquetería y mensajería, es arrastre de grúas, es el tema del transporte de valores, el tema de los traslados consolidados, ¿no? El tema del transporte de hidrocarburos a petrolíferos. Entonces, bueno, estos tienen sus reglas muy particulares, ¿no? Si ubicáramos alguno de esos servicios, tendríamos que irnos a la regla particular de ese servicio para ver cómo vamos a cumplir con ese CFDI de traslado. Entonces, ese es otro de los elementos. Luego tenemos otro elemento, el tema de
ubicar si son traslados locales, ¿no? Y los traslados locales no es otra cosa más que esos traslados que se den obviamente en territorio nacional, pero que no se suban o no se transite por tramos de jurisdicción federal. Ese es el otro. Entonces, están los traslados locales que van a tener, digamos que, un cierto beneficio, porque eso me va a indicar, en las reglas me dicen que si yo no me subo a un tramo de jurisdicción federal, yo puedo no incluir el complemento carta aporte. Ojo con esto, ¿no? Porque es un beneficio. Si no transito por esos tramos, si solo lo considero traslado local, entonces voy a poder emitir en mi CFDI, ya sea traslado o ingreso, pero sin el complemento carta aporte. Ese es otro de los elementos a considerar. Tenemos el elemento, ahora sí, si transito por un tramo de jurisdicción federal, las reglas entonces me obligan a incluir el complemento carta aporte. Entonces tengo que estar o tener ese conocimiento de si transito o no transito por un tramo de jurisdicción. Y ahorita vamos a hablar de este tema en particular. Y luego, por otro lado, también debo de tener muy presente que hay un instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, el cual el SAT me lo tiene en su propio portal, en donde yo puedo entrar y puedo ver cuáles son los pasos o los requisitos que son obligatorios, los que son condicionales. Pues ahora sí que es el instructivo de llenado tal cual lo dice. Sin embargo, aquí también hay que resaltarlo, aún y cuando no esté obligado, escúchenme bien, aún y cuando no esté yo obligado a incluir el complemento carta aporte, las mismas reglas sí me señalan que de cierta manera tengo que atender a ese instructivo de llenado del CFDI. ¿Por qué? Porque me va a pedir unos requisitos especiales. No me obliga a incluir el complemento carta aporte, pero me obliga a observar incluso ciertos catálogos que debo de poner en mi CFDI. Y ese CFDI, aun y cuando no lleve ese complemento carta aporte, me va a servir para acreditar el traslado, ojo, pero siempre y cuando estemos en los traslados locales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dije, los traslados los que transiten por tramo de jurisdicción federal, esos sí van a tener que incluir el complemento carta aporte. De manera general, esto es lo que yo les puedo explicar, lo que vienen en todas estas reglas nuevas. Estos son los elementos que hay que considerar, pero hay que atender, ahora sí, al caso particular, o sea, es decir, a ver, yo por ejemplo, empresa, ¿qué soy? O bueno, más bien, ¿quién va a trasladar? Porque repito, aquí se trata de quién traslade las mercancías. Entonces, de entrada tengo que ubicar al sujeto. ¿Quién va a trasladar mi mercancía? ¿Quién va a trasladar la mercancía? ¿Lo voy a trasladar yo como un poseedor, como un tenedor? ¿Lo va a trasladar un transportista? Terrestre, un transportista marítimo, un transportista férreo, un transportista aéreo. Se va a trasladar por medio de servicio de paquetería y mensajería, se va a trasladar por medio de un servicio de carga consolidada. Entonces, eso es lo que tengo que empezar a ver, ¿no? A ver, ya ubiqué el tipo de servicio o el sujeto obligado, ahora tengo que ubicar, ¿se va a trasladar o ese traslado va a ser únicamente considerado traslado local o en algún momento me voy a subir a un tramo de jurisdicción federal? Bueno, porque acuérdense, uno u otro me obliga o no a cumplir con el complemento carta aporte, pero en ambos casos tengo que sí o sí observar el instructivo de llenado del complemento carta aporte porque la misma regla me señala que debo de cumplir. Entonces, así es como debo de empezar a ubicar mi escenario, ¿no? El escenario que a mí me corresponde. Ahora bien, en el caso y aquí entramos con un tema, fíjense, lo que entenderíamos como tramo de jurisdicción federal. Cuando hubo este cambio,
porque antes era carreteras federales. La regla sí te señalaba, los que transiten por carreteras federales, ¿no? Pero cuando viene esta versión anunciada y que ahora dice tramo de jurisdicción federal, la verdad a mí me llamó la atención el concepto, ¿no? La frase, porque dije, bueno, si lo cambiaron a tramo de jurisdicción federal, eso quiere decir que ya no nada más son las carreteras, ¿no? Va más allá. Y efectivamente, tramo de jurisdicción federal te puede comprender diferentes vías, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, este concepto de vías federales, yo la saqué del reglamento, y déjenme se los pongo aquí, del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. Este reglamento, que obviamente viene de una ley, que es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, nos dice que incluye carreteras y puentes, vialidades de acceso y salida a aeropuertos, puertos y puntos fronterizos. De una manera general nos dice esto, ¿no? Y muchos a lo mejor se van a preguntar, bueno, sí, pero a ver, y ahí empiezan las preguntas, ¿no? A ver, por ejemplo, el tramo de la carretera del aeropuerto de Tijuana es un tramo de jurisdicción federal. Y entonces dices, pues muy buena pregunta, ¿no? Vamos a ver si, pues de acuerdo aquí a la definición, uno pensaría, dice, bueno, dice vialidades de acceso y salida a aeropuertos. Sí, pero si estamos hablando de, bueno, quienes conocen el aeropuerto de Tijuana, que es el que estoy poniendo en ejemplo, pues uno pensaría, bueno, pero esa vialidad hasta dónde está abarcada, ¿no? ¿Hasta dónde dice hasta aquí? Y la verdad es que en esta investigación que yo estuve haciendo, tratando de ver si había algo, lo más, digamos que lo que uno pensaría es, pues te metes a la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a lo mejor ahí vas a encontrar de una manera muy precisa, pues cuáles son esos tramos de jurisdicción federal. Pero me doy cuenta que no hay nada, o sea, no hay una consolidación de información. Sí puedes encontrar catálogos de carreteras y tramos, si se fijan, se los puse ahí, que dice de competencia de las coordinaciones estatales, o sea, te encuentras con eso y te viene un listado de tramos, que son tramos federales, pero no te dicen en dónde inician y en dónde terminan, ¿no? Te puedes meter, por ejemplo, a la página de la Red Nacional de Caminos y si tú le das ahí red vial y le das federal, pues sí, te van a salir las redes federales, pero por ejemplo, al momento de que, por ejemplo, yo le di suma al del aeropuerto y al momento y en el aeropuerto no encontré nada que me lo señalara así con rojo. Entonces es ahí donde empiezas a decir, bueno, ¿en dónde puedo yo asegurar? Porque muchos a lo mejor se van a decir, sabes que yo tengo la duda en este tramo, ¿es federal o no es federal? Y no encontramos algo. Entonces ahí empezamos con un tema de ¿qué pasa si yo pienso que no estoy, que mi mercancía no va a transitar por un tramo de jurisdicción federal y en realidad sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que las propias reglas resaltan esa parte. Hey, debes tener la certeza, o sea, lo resaltan así, debes tener la certeza que no vas a transitar por un tramo de jurisdicción federal, porque si transitas por una, entonces te obligas a tener el complemento carta aporte. Entonces imaginemos que nos equivocamos o que no hicimos nuestra investigación de manera correcta y de pronto nuestra mercancía por alguna razón pasa sobre un tramo considerado de jurisdicción federal y no sabíamos, pues entonces ahí ya incumplimos, ¿no? Y ahí las autoridades pueden proceder a las sanciones de multas y a lo que venga. Entonces, por eso es súper importante. La verdad, esto me pareció importante decírselos porque yo hubiese pensado que eso no iba a ser un problema y yo creo que sí va a ser un problema. Eso es como yo lo veo. Entonces, ahí nada más para que lo tengan ustedes muy presente. Y bueno, ahora sí entrando a las reglas que solo me voy a referir a las reglas que se involucrarían de cierta manera con el tema de las IMEX. Tenemos a la primera regla, ¿no? Aquí de una manera así es esquemática, ustedes pueden ver, nos habla la regla de cuáles son los sujetos, ¿no? Y aquí nos dicen, a ver, los que presten el servicio de transporte de carga general y especializada. Hay que subrayar eso, carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, ¿no? O los que presten el servicio de mensajería y paquetería,
o los de traslado de fondo de valores, y bueno, ahí te pone entre otros. Entonces, estos, de acuerdo a esta regla, son los sujetos obligados, y estos sujetos obligados, ¿qué tipo de CFDI tendrían que emitir? Pues la regla le dice, a ver, a ti te toca el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte, pero tienes que cumplir con estos requisitos, con el 29A del Código Fiscal, y aquí es donde les digo, hay que cumplir con el instructivo de llenado del complemento carta aporte, y si son mercancías de procedencia extranjera, pues hay que asentarle el número del pedimento, ¿no? Las precisiones que te hace esta regla es que, obviamente, quien contrate, y esto es súper importante, por ejemplo, empresas, ustedes que contratan los servicios de transporte de un transportista, no crean que la obligación es nada más de él, ¿no? O sea, sí, él tiene la obligación de emitir ese CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte, pero ustedes por regla tienen la obligación de darle la información con exactitud, porque si no le dan la información con exactitud, realmente pues ahí tienen una corresponsabilidad ante un incumplimiento. Entonces, por regla, están obligados a proporcionar la información de manera exacta. Entonces, ahí empieza una de las obligaciones a las cuales ustedes se suben si contratan un medio de transporte para que les traslade las mercancías, ¿no? Y bueno, tenemos la otra regla en donde probablemente ustedes se suban como aquellos que con transporte propio mueven las mercancías. Entonces aquí la regla te dice, hey, ahora sí que por regla general, si tú vas a trasladar, si tú eres un propietario, poseedor o tenedor, agente de transporte o intermediario, trasladas mercancías, a ti te toca por regla general un CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. ¿Qué requisitos debes observar? Bueno, pues que consignar valor cero, que la clave del RFC como emisor receptor en el comprobante, asentar la clave de producto y servicio de acuerdo al instructivo de llenados, observar eso que te está diciendo de ese instructivo. Y obviamente, pues aquí, ¿no? Que traslades por medios propios. Entonces, por regla general, repito, esto es lo que te está diciendo para esos propietarios que trasladan con transporte propio, regla general. Pero vienen las otras reglas en donde el traslado local son excepciones a la regla anterior, es excepción a la regla anterior. Es decir, si yo soy propietario, poseedor y traslado, pero mi traslado no se sube a tramo de jurisdicción federal, entonces ahí yo voy a poder emitir ese CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte, ¿no? Y por ejemplo, para el caso, la primera regla que vimos que el transportista, su transportista, imagínense que ese transportista de carga general especializada, ustedes IMEX contratan a su transporte y ese transportista no transita por tramo de jurisdicción federal. Bueno, de acuerdo a esta regla, por excepción, va a poder emitir ese CFDI tipo ingreso sin incluir el complemento carta aporte, ¿no? Esto es lo que nos dicen, por eso les digo que es súper importante eso del tramo de jurisdicción federal. Entonces, aquí la misma regla te va diciendo, a ver, tú puedes emitirlo el CFDI de ingreso sin complemento o tú el CFDI sin el complemento carta aporte, nada más que tienes que cumplir con el instructivo de llenado del complemento carta aporte y te dice de manera particular lo que debes de cumplir, ¿no? Obviamente, pues las precisiones es que siempre traigan consigo esa representación impresa o en formato digital. Y les digo, esa precisión, la que ustedes leen en la parte de abajo, dice tener plena certeza que no se transitará por un tramo de jurisdicción federal, porque de lo contrario se debe incluir el complemento carta aporte. Entonces, por eso les digo que esa frase del tramo de jurisdicción federal, lo que represente vías, puentes, intersecciones, no sé, porque créanme que me encontré infinidad de conceptos en muchas partes. Pues debemos de estar seguros que no se trata de un tramo de jurisdicción federal, porque les digo, un error te puede costar las sanciones que conllevan el incumplimiento del complemento carta aporte. Entonces, sí es un beneficio, pero la regla te está diciendo, hey, debes de tener la certeza que no transitas por tramo de jurisdicción federal.
Y luego tenemos el otro, el servicio ya, el particular, que es paquetería y mensajería. Y este servicio de paquetería y mensajería que también tiene sus propias precisiones, ¿no? Imagínense que ustedes están contratando servicios de paquetería y mensajería para que les lleven pues esa mercancía, ¿no? A su domicilio o la manden, no sé. Entonces aquí también para este servicio de paquetería y mensajería, también te dice, debes de tomar en cuenta también el elemento si transita o no transita por tramo de jurisdicción federal. Pero aquí también hay otra regla que se debe de tomar en cuenta, el hecho de si transita en una primera milla, en una etapa intermedia o en última milla del servicio. Esto, la verdad, a mí me pareció un poquito confuso al principio, pero bueno, aquí ya lo que yo deduzco al día de hoy de la interpretación de esta regla es que quien te está prestando el servicio de paquetería y mensajería, de entrada puede emitir, fíjense, puede emitir un CFDI de ingreso sin el complemento carta aporte. Ese es su beneficio. Él puede emitir ese CFDI de ingreso, pero ese es el CFDI de ingreso de él, ¿no? El de su servicio. Pero para el traslado de las mercancías, ahí sí tiene que tomar en cuenta si en la primera milla o en la última milla no transitan por tramo de jurisdicción federal, porque ahí sí es el CFDI de traslado sin incluir el complemento carta aporte, porque si sí transitan, entonces lo tienen que incluir. Y luego habla de una etapa intermedia, y esa etapa intermedia tiene que ver con un tema aparte de que sí transitan, pero hay un cambio ahí de transporte. Entonces, en este caso, te dice, ahí sí es el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Entonces, está un poquito medio confuso, pero realmente lo que les quiero decir es que aquí lo que ustedes van a esperar en el caso de paquetería y mensajería es un CFDI tipo ingreso por el servicio, pero van a esperar un CFDI tipo traslado si es que se suben a esas condiciones de transitar o no transitar por tramo de jurisdicción federal, en el caso de este complemento. Y obviamente, pues también aquí traen sus precisiones, ¿no? Esto es lo que nos dice para paquetería y mensajería. Y el otro caso también que les digo que se puede relacionar con el tema de la CIMEX es el transporte consolidado de mercancías. De la misma manera también, ya lo dijimos, hay que ver si transitan o no por tramo de jurisdicción federal. Y aquí también el tema de que esa persona como consolida, ahora sí que consolida mercancías de diferentes clientes, o sea, en un mismo transporte lleva mercancías de diferentes clientes. Lo mismo aquí le dan la facilidad a ese transportista de que él emita un CFDI de ingreso a cada cliente por el servicio en general, pero ahí sí, vas a tener que cumplir con un CFDI tipo traslado, considerando también el tema de si en la primer milla te subes o no a tramo de jurisdicción federal, si lo vas a hacer sin complemento carta aporte o con complemento carta aporte, o bien si hay un cambio de transporte en etapa intermedia, pues ahí sí o sí tienes que emitir el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. En conclusión, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tu mercancía se traslada por medio de un transportista que consolida mercancías de varios clientes, bueno, tú esperarías que él te dé un CFDI tipo ingreso por el servicio, nada, es por su servicio, pero para el traslado sí vas a esperar un CFDI tipo traslado y bueno, pues ahí hay que ver las condiciones de si se sube o no a tramo de jurisdicción federal. Eso es lo que nos dice. Y esto, digo, está un poquito complejo, revoltoso, si lo quieren ver así, pero bueno, digamos que es un beneficio para ellos que consolidan mercancías o, por ejemplo, para paquetería, ¿no? Que son los que tienen como esta mecánica de CFDIs, ¿no? De ingreso y de traslado. Esto es lo que nos dice. Entonces, son las reglas, obviamente están otras, no las mencioné, pero son las más apegadas. Entonces, insisto, esto nos lleva a qué? A que hay que considerar esos elementos que les platiqué en un inicio, ¿no? Es esos 5 que vimos.
Y luego viene pues ya el cumplimiento normativo, o sea, ya ubiqué de acuerdo a las nuevas reglas, cuál sería mi escenario. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que cuidar cuando sí me toque incluir el complemento carta aporte? Entonces, si me toca incluir el complemento carta aporte, bueno, pues ya sé que la información tiene que ver con los bienes y con las mercancías, con las ubicaciones, con de dónde sale, a dónde va y el medio de transporte con el cual se va a mover esa mercancía. Entonces aquí, importante, ¿no? El tema de toda la información y aquí es donde creo que debe de haber ya ahorita un buen avance en las empresas que de alguna manera van a tener que emitir ese complemento carta aporte o bien, sobre todo las empresas transport o los transportistas o los que te van a prestar el servicio de traslado, porque bueno, pues ya deben de tener ahorita, ¿no? Están ahorita haciendo las pruebas con estos módulos para hacer este llenado de información en donde, bueno, mucha de la información es sí o sí obligatoria, y mucha de esta información la van a tener que llenar con la que ustedes le den. Recuerden que lo dice la regla, hey, quien contrata el servicio de transporte tiene la obligación de darle con exactitud esa información. Entonces, bueno, pues ustedes ya deben de estar trabajando con sus transportistas, sobre todo, para ver, o sea, qué información te voy a dar, de qué manera va a fluir este tipo de información. Entonces, por ejemplo, aquí resalté, por ejemplo, la clave del producto servicio de acuerdo al instructivo de llenado. Aquí nada más también comentarles que hay un instructivo, hay un catálogo de claves, de claves que se tienen que llenar conforme al complemento y viene ese catálogo de las claves del producto servicio. Entonces ya ustedes deben de estar por ahí ubicando cuáles son esas claves con respecto a sus mercancías a las que van a estar moviendo. ¿Por qué? Porque también si ustedes les toca mover, si nos ubicamos en el tema de que van a mover con medios propios y que van a estar obligados a emitir un CFDI tipo traslado con complemento carta aporte o sin complemento carta aporte, bueno, de todos modos yo tengo que ubicar ese catálogo porque es ahí donde me dice que si, aunque no cumpla con el complemento carta aporte, sí debo de asentar la clave del producto o servicio conforme al instructivo de llenado. Entonces, debo de ubicar esa parte, aun y cuando no tenga que emitir el complemento carta aporte. Y bueno, pues viene toda la información, ¿no? Que se tiene que llenar. Digo, alguna es obligatoria, alguna es simplemente nada más, dependiendo si es tu supuesto o no, se van a habilitar los nodos, pero bueno, mucha pues sí es obligatoria, ¿no? Y hay que tener en cuenta con el tema de esto. Entonces es mucha la información que se llena y bueno, pues también aquí creo que el SAT está un poquito retrasado, digo, porque pues él también va a poner este módulo, lo va a tener también habilitado en su portal para quienes quieran también utilizar la plataforma del SAT para poder llenar los FDIs y hacer los complementos, pues también lo va a poder hacer por ese medio. Pero es importante que aun y cuando ustedes si van a utilizar esa plataforma, pues bueno, vayan conociendo qué información es la que se va a llenar. ¿Por qué? Porque debe de ser información muy cierta, muy correcta, porque esto es lo que nos van a estar revisando a la hora de los traslados, ¿no? Lo que tiene que ver con las descripciones de las mercancías y lo que tiene que ver, pues obviamente con los medios de transporte, más todo lo que ustedes ven aquí, que si el operador del transporte, que si el nombre, que si el medio en el que se traslada, entonces todo ese tipo de información. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta con respecto al complemento carta aporte? Y muchas de estas nos las señala la autoridad, incluso en preguntas frecuentes, porque ahora con los cambios que se dieron con las reglas, pues también nos actualizaron las preguntas frecuentes. Y bueno, malamente a veces nos sentimos regulados, ¿no? Por las preguntas frecuentes, pero bueno, ya nos dan un indicio del criterio que la autoridad va a estar manejando. Entonces, pues también ni modo, hay que tomarlas en cuenta.
Y bueno, aquí nos dice, por ejemplo, nos precisa que a partir del 1 de diciembre del 2021 no vas a poder deducir los servicios de transporte de bienes o mercancías si no se incluye el complemento carta aporte. Recordemos que el complemento carta aporte pues entra en vigor el 1 de diciembre. Entonces, si al 1 de diciembre no incluyes ese complemento carta aporte a tu CFDI, pues entonces tampoco lo vas a poder hacer deducible, ¿no? Aquí también, fíjense qué curioso, nos cambiaron esta pregunta porque antes no establecía fecha. Ahora sí nos dice que a partir del 1 de diciembre del 2021 no se podrá facturar de forma masiva, semana o mes. O sea, es decir, por ejemplo, los transportistas van a tener que emitir un CFDI por cada operación de transporte. Antes no señalaba, digamos que la publicación de las preguntas frecuentes anteriores no señalaba una fecha, ahora sí. Entonces ahora es como más claro. Bueno, pues ahorita los que estén facturando por semana o mes, me parece que solo lo van a poder hacer hasta el último día de noviembre, porque el 1 de diciembre ya no va a poder ser así. Entonces aquí cambiaron esta parte, lo cambió el SAT, ¿no? La otra cuestión es que dice que para acreditar el transporte vas a poder hacerlo ahora sí que de una manera, acreditarla legal, o sea, el transportista, quien traiga esas mercancías, lo va a poder acreditar, pues ahora sí que con esa representación impresa, ¿no? Siempre que se cumpla, que cumpla con el correcto llenado. Entonces, puedes presentarlo de una manera de física, o sea, en un papel impreso, o lo puedes hacer en formato digital o en algún medio electrónico, pero que sea visible, ¿no? Tipo PDF, puedas presentar ese formato. Entonces, así nos lo señala. Y obviamente aquí, pues caemos en eso, ¿no? Si vas a acreditar el transporte también, por ejemplo, en el caso de los movimientos locales, en donde no vas a estar obligado a incluir el complemento carta aporte, pues va a ser suficiente con tu CFDI, pero siempre y cuando cumpla el requisito que la misma regla te establece, porque pues tienes que observar algo del instructivo de llenado. Entonces, con eso se estaría acreditando, ¿no? Otra de las cuestiones también nos habla de cuando se tienen distintos orígenes o distintos destinos. Esto puede ser un caso, por ejemplo, de las empresas que a lo mejor tienen diferentes plantas, ¿no? Y que tienen que mandarle, tienen que mandar pues mercancías a esas diferentes plantas. Entonces aquí lo que te está diciendo, oye, si tienes distintos orígenes y distintos destinos, se puede amparar con un solo CFDI y su complemento carta aporte si es que aplica, pero siempre que en el servicio de transporte pues sea el mismo cliente y sea un solo medio de transporte. Esa es la condición. Mismo cliente, mismo tipo de transporte, distintos orígenes, se puede, distintos destinos, no hay problema. Eso es lo que nos señala, ¿no? En estas preguntas. Y también otro que me pareció muy importante para el tema de las IMEX es el tema de cuando se manejen racks, charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, contenedores, pero que ya están vacíos. Pues obviamente un día van a ir con mercancía, pero a lo mejor de regreso pues ya no traen. Entonces la pregunta aquí es, bueno, y cuando vienen vacíos también tengo que hacerles un CFDI. Bueno, pues aquí te dices, es que no es necesario cuando ya vienen vacíos, no es necesario que emitas CFDI ni con complemento carta aporte, pero aquí sí tiene una excepción, excepto cuando los embalajes se haya trasladado materiales y residuos peligrosos. O sea que ahí sí, aunque vengan vacíos, ahí sí tienes que cumplir con el CFDI. Eso es lo que te dice aquí. No sé si más adelante van a precisar más, pero por lo menos dejan claro que en racks, charolas, cajas, tambores y todo eso, si vienen vacíos, no necesitas emitir o que se emita un CFDI con complemento. Y bueno, aquí en cuanto al tiempo, bueno, pues estamos ahorita en ese tiempo, ¿no? En ese periodo en donde nos estamos preparando para poder cumplir a los que les toque cumplir con este complemento carta aporte. Entonces, bueno, el 1 de diciembre entra en vigor
Creo que pues ahorita hay que ver si todo esto se va a cumplir porque pues en los sectores se empieza a medir cómo va, ¿no? Cómo se va avanzando. Digo, la verdad he escuchado, no, pues ahora sí que comentarios que no son muy favorables en cuanto al cumplimiento, pero bueno, pues eso no vamos a saber si esto pudiera dar una prórroga más. Lo cierto es que si los que no estén listos para esa fecha, me parece que no van a querer arriesgarse a alguna de las sanciones que vienen. Entonces, pues vamos a ver cómo sucede todo eso. Por eso sí, ahorita vayan subiéndose a este tema, a si les aplica, no les aplica o cómo tienen que intervenir en el flujo de la información. Una vez que llegado el 1 de diciembre, todo diciembre van a poder estar emitiendo su complemento cuando lo tengan que hacer, su complemento carta aporte, pero pueden tener errores, pueden equivocarse, puede estar mal llenado, pero porque es como ese periodo que la autoridad está dando para que te puedas, pues ahora sí que ir involucrando con el correcto llenado. Entonces, todo diciembre no va a ser multable, por decirlo así, no va a ser multable por esos errores, pero sí lo tienes que estar emitiendo si te aplica emitirlo. Y ya una vez que lleguemos al 1 de enero del 2022, ahí sí, ya tienes que estar emitiéndolo de una manera correcta, ¿no? O sea, para que no te vayan a aplicar una sanción. Entonces, así es como está visualizado la entrada en vigor y la aplicación de sanciones con respecto al complemento carta aporte. Y bueno, aquí ya como puntos últimos, ¿no? El tema de las sanciones, el tema de que hay delitos ahora sí que para relacionados con el complemento carta aporte que van a entrar en 2022, ahora con las reformas fiscales. Tenemos una nueva sanción, una sanción de 400 a 600 pesos por cada CFDI que no incluya el complemento. Entonces, bueno, pues aquí, como les decía, ¿no? El tema de los tramos de jurisdicción federal que pudiéramos por ahí a lo mejor no conocer algún tramo, esperemos que no, esperemos que eso sea más claro. Pero bueno, si no incluyes ese complemento carta aporte estando obligado a hacerlo, la multa económica es de 400 a 600 pesos. Pero me parece que la que causaría un poquito más de preocupación es el tema de que la autoridad me considere que no estoy cumpliendo y que estoy ante una presunción de delito de contrabando. ¿Cuándo me colocaría yo ante esta presunción? Bueno, si me atrevo a que se trasladen las mercancías y no tengo el CCFDI con ese complemento carta aporte. Entonces, por eso les digo que va a ser muy difícil que quienes no estén listos, llegado ese tiempo, por ejemplo, entrando el año 2022, quienes no estén listos con esta obligación, para cumplir con la obligación, pues imagínense, ¿no? Si no emiten si no tienen esos documentos, prácticamente te sube esa presunción de contrabando. Si tienes el puro CFDI sin el complemento, bueno, pues te aplicaría la multa, pero también ahí estarían los criterios de las autoridades para decir si es suficiente con el puro CFDI que se acredite el traslado, si el complemento no lo traes, debiéndolo traer. Entonces, bueno, ahí va a estar interesante cómo se generen esos criterios de aplicación de sanciones, ¿no? El delito de contrabando, pues se sanciona con 3 a 6 años de prisión. Entonces, creo que nadie quiere subirse, ¿no? A esta causal de delito. Entonces, hay que cumplir. Y bueno, pues ya finalmente, ¿no? El tema de qué debemos de cuidar para este 2022, haciendo un resumen de lo que les platiqué ahorita con todos estos temas. Bueno, pues yo, por ejemplo, para el tema del CFDI, yo creo que hay que cuidar la emisión del llenado y el correcto llenado de ese CFDI, tanto del CFDI como del complemento carta aporte. Hay que cuidar que esté muy bien llenado. Hay que emitir ese complemento carta aporte en los casos que aplique y aquí también les digo, hay que insistir, hay que
tener muy claro cuáles son esos tramos por donde mi mercancía va a tener que trasladarse. ¿Para qué? Para que yo tenga la certeza si tengo o no que incluir ese complemento carta aporte. Entonces, digo, eso a lo mejor va a ser tema también de los transportistas, y aquí en la investigación que se estuvo haciendo, me parece que ni los transportistas a veces tienen claros cuáles son esos tramos, ¿no? Ojalá y haya algo más consolidado. Yo entré a la página de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ese sentido me encontré una nota, a lo mejor si alguno de ustedes explora se la va a encontrar, pero hay una nota emitida en esa página que habla de que no hay una consolidación de carreteras en ese sentido, y la verdad pues eso es preocupante. Entonces por eso, ya que en las páginas oficiales te encuentres con esa información cuando estás ante una obligación en cuestión de vías federales o de tramos federales, pues sí es preocupante, ¿no? Y obviamente también para el tema aduanero, que no lo comenté ahorita, pero que es importante, la transmisión al sistema electrónico aduanero de los números de folio del CFDI. ¿Por qué? Sí es una obligación fiscal, pero también se va a vincular con el tema de operaciones aduaneras. Entonces hay que cuidar eso también para que en 2022 no empecemos a acumular multas por no estar transmitiendo ese folio al sistema electrónico aduanero de mis operaciones. Por otro lado, el tema en el anexo 24 y en el anexo 31, lo que les decía, hay que cuidar la integridad de mi información. En anexo 24 es la base de la información. Si no tenemos una integridad, vamos a tener problemas en descargas. Entonces, cuidemos esa parte. Cuidemos que nuestro anexo 31 no tenga sobredescargos, no tenga saldos vencidos, que son los que de primera instancia la autoridad puede ver. Entonces, no nos pongamos en esa lupa y hay que hacer algo, hay que hacerlo con tiempo. Como les dije, no ahorita se puede hacer si no estamos ante facultades de comprobación que combinan esos anexos, pero en cualquier momento va a suceder que nos empiecen a combinar o a requerir al mismo tiempo la información de esos dos anexos. Entonces, estamos en un muy buen tiempo de hacer algo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez también se refuerzan mucho las facultades de comprobación y las formas de revisar de la autoridad. Y por último, bueno, pues la presentación de los avisos en el tema de la certificación que les decía. No dejemos que se nos pasen esos avisos que tenemos que estar presentando. No esperemos a que nos hagan requerimientos. Hay que cuidar, hay que tener esa comunicación entre áreas por si hay algún cambio, pues que también Comercio Exterior lo tome y diga, ¿sabes qué? Ante este cambio, la obligación es hacer este aviso, ¿no? El tema de ese aviso que les decía de los trabajadores de subcontratación, quienes estuvieron manejando eso, no olviden hacer ese aviso para dar de baja a esos proveedores de trabajadores por subcontratación, ¿no? Y bueno, pues este cumplimiento constante, estar atentos con ese cumplimiento fiscal que nos impacta también nuestra certificación. ¿Para qué? Bueno, pues para que también no sea un tema que esté por ahí poniendo en la cuerda floja, pues hasta mi programa IMEX, hasta mi certificación, y atentos, muy atentos con esos cambios que se vienen con la reforma, ¿no? Como ese ejemplo que les platiqué del tema de que se suma una nueva causal para la restricción de los certificados de sellos digitales, y que bueno, a lo mejor por práctica que venimos haciendo en facultades de comprobación por estrategias, pues a lo mejor estemos poniendo en riesgo el tema de la certificación. Y bueno, finalmente, nada más resaltar quiénes son las autoridades competentes que pueden revisar todo lo que platicamos aquí, desde la certificación, desde lo que es anexo 24, anexo 31, desde lo que va a ser el cumplimiento del CFDI y el complemento carta aporte. Bueno, pues tenemos autoridades de entrada, las que ya son fiscalizadoras, como es la aduana, como es el SAT a través de la AGACE o de la DACE, los gobiernos de los estados,
Y por el otro lado, para el tema, por ejemplo, de inspeccionar o verificar en las verificaciones de mercancías de transporte, que son las que se ligan al tema del CFDI, del complemento cartaporte, que bueno, pues va a ser la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las autoridades sanitarias y bueno, pues otras que la misma autoridad vaya sumando. Entonces, van a estar muy al tanto de lo que suceda, de ese cumplimiento que se dé. Y bueno, pues, ¿para qué queremos ponernos en situaciones de embargo de mercancías, de sanciones administrativas, de delitos de contrabando, de presunción de delito de contrabando, ¿no? Creo que debemos de estar en constante cumplimiento con todo esto. Entonces, bueno, es parte de lo que les quería comentar, de lo que yo veo que viene fuerte y siempre va a ser porque son temas que están ahí, que están al día, que los vivimos en facultades de comprobación, que vemos cómo les pegan a las economías de las empresas. Entonces, pues bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nuestra certificación IVA-IEPS es de suma importancia porque pues ya sabemos que es el flujo de efectivo que se está cuidando y bueno, pues podemos estar reforzándolo o manteniendo, blindando, ¿no? Esa estancia de certificación solo si venimos cumpliendo con todos estos requisitos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Ahorita, me voy a dar a la tarea porque veo por aquí que hay algunas preguntas. A ver, por aquí me dicen, déjenme ver, me dicen por aquí. ¿Qué sucede con los servicios de transporte de compañías de Estados Unidos que utilizan carreteras mexicanas? Bueno, aquí fíjense que quiero responder algo que no lo sabía yo, lo acabo de saber, digo, porque no soy experta en temas, ahora sí que administrativos de transportistas, pero fíjense que esa era una cuestión que yo incluso decía, bueno, porque era una pregunta que constantemente me hacían, ¿no? Oye, ¿qué pasa con las empresas residentes en el extranjero que por obvias razones no pueden emitir un CFDI, para poder cumplir con todo este esquema, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, me parece interesante porque en estas reglas no hacen alguna precisión de esa situación. Y bueno, tuvo a bien comentarme una persona que obviamente está en ese supuesto, es transportista y maneja ese supuesto, y me decía, no, mira, lo que pasa es que los transportistas, aun y cuando son residentes en el extranjero y que de alguna manera vienen a territorio nacional, ellos, para poder obtener los permisos en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, ese permiso para transitar en México ante Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe sí o sí acreditar tener un RFC en México. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas empresas siempre van a tener pues una representación, digámoslo así, en México. Y esa representación es la que va a poder emitir ese CFDI con complemento carta aporte. Entonces, probablemente ustedes siempre les estaban enviando las facturas, ahora sí que las facturas americanas, porque me ha tocado ver facturas que las expide ahora sí que el ente, ¿no? Residente en el extranjero, pero la realidad es que sí tienen una representación en México. Entonces ahí yo lo que les diría es más bien pregúntale o velo con tu transportista porque sí o sí tiene una representación en México y ese es el que va a poder emitir ese CFDI que le corresponde, ¿no? Es para ese tema. Dice, en el caso de IMEX que contratan a un transportista para el traslado de mercancías desde la fábrica a la frontera, considerando que el transportista factura en USA al corporativo del IMEX, ¿cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, IMEX y transportista? Ok, quiero pensar, bueno, por lo que entiendo aquí, tu caso me estás hablando de territorio extranjero. Entonces, el territorio extranjero como tal, por lo que entiendo, no, o sea, por lo que entiendo en tu caso, no se sube a este esquema, porque no ha tocado territorio nacional. Entonces ahí no habría tema, ¿no? Mm.
Dice, hola, somos una empresa IMEX y en nuestras cargas le ponemos barras, las tenemos que declarar como embalaje y buscar el código en el catálogo del SAT, les ponemos barras. Ok, sí, pues tendrías que checar, mira, ahí sí desconozco con eso, no lo recuerdo, en el caso de esos nodos o catálogos, si hay algo preciso, pero obviamente sí hay que regirnos por esas claves o esos catálogos que están en esos instructivos, ¿no? En eso que nos publica el SAT en su portal. Entonces, si está ahí, pues sí debemos de atenderlo, ¿no? Aquí me hacen la pregunta de los pallets que van vacíos, ya lo dije en la plática, de acuerdo a lo que señaló la autoridad, si van vacíos, no tienen que hacer ningún tipo de CFDI, ¿no? O con complemento. Déjenme tomar acá. Eh, bueno, aquí me hacen ¿cuál es la diferencia en el catálogo del SAT entre clave unidad de peso y tipo de embalaje? Bueno, ahí sí tendría que checarlo, ¿no? Para verlos, está muy técnica. Perdón, aquí, a ver, está... mm, mm, mm. Bueno, aquí me hacen lo mismo, ¿no? Del transportista en el extranjero. Les comento, definitivamente lo que entiendo es que debe de haber una representación en México. De hecho, le digo, yo exploré la página de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por ejemplo, cuando se va a hacer ese tipo de solicitud de permiso, realmente sí te pide que tengas un representante legal, no con RFC. Entonces creo que ahí está ahí está el tema. O sea, sí tienen una representación en México los transportistas que conocemos o que nos han estado facturando por medio de corporativo y que nada más recibimos su factura o su carta aporte de allá. Eh, Dice aquí, comenta que se abrirán un módulo para impresión gratuita del FDI, tienen fecha que aperture. No, pues ahora sí que el SAT solo ha dicho que va a estar listo, es decir, sí van a tener esa opción, así como lo tienen para emitir el CFDI, lo van a tener también para el complemento carta aporte, pero pues ahí sí no sabemos en qué fecha, ¿no? Esperemos que pronto, porque la verdad, pues sí muchos también están esperando que ese módulo se aperture para poder hacer las pruebas. Y bueno, creo que por lo pronto serían estas. Y bueno, pues como pueden ver, realmente pues estamos todavía con dudas técnicas. Fíjense qué curioso cómo hemos ido avanzando, ¿no? Me acuerdo cuando di las primeras pláticas, las preguntas que me hacían eran, oye, ¿y a quién le aplica, no? Luego, conforme fue pasando el tiempo, las preguntas eran, oye, pero ¿y qué es el complemento? Ahora sí, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son los que entran, no? Y ahorita ya las preguntas ya están relacionadas con el tema así práctico del llenado del complemento, ¿no? El tema de si el embalaje, si la clave, si así es como hemos venido avanzando. Entonces, y van a surgir muchas, la verdad, todavía. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora sí que la información que se tiene que llenar en el complemento pues es muchísima y obviamente van a surgir situaciones muy particulares, dudas muy particulares pues desafortunadamente ahí es donde nos vamos a empezar ahora a topar con eso, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a dar respuesta de esta duda que tengo con la información o con los módulos del llenado del complemento? A eso nos vamos a enfrentar. Creo que esa es la etapa en la que estamos entrando. Entonces, pues sí, vamos a tener que estar explorando y sobre eso vamos a tener que consolidar las dudas, lo que tengan, para ahora sí poder nosotros voltear o ver la manera de cómo obtener esas respuestas, ¿no? Pues bueno, realmente pues nada más agradecerles mucho a los que estuvieron en esta plática. Pues creo que estamos en muy buen tiempo.
Aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico, por si tienen alguna situación, alguna duda en particular con alguno de estos temas, sobre todo ya sé que es con el complemento carta aporte. Con todo gusto yo les contesto. De hecho, he tenido preguntas que me han mandado, ya poniéndome así como que un caso especial. Y la verdad, o sea, yo con todo gusto se las contesto porque siempre que me ponen un caso especial, me ponen a estudiar y aprendo más. Y con todo gusto puedo ayudarles a darles mi punto de vista de acuerdo a lo que yo he analizado en todos estos meses. Entonces, siéntanse con la confianza de generar algún tipo de pregunta o de situación particular y por supuesto que sin ningún compromiso los ayudamos a atenderlos. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos seguir creciendo en el conocimiento y poderlo compartir con más personas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos, a la orden y que tengan un excelente día. Y pues aquí estamos, ¿no? Para cualquier cosa.